Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema de las afirmaciones o mantras. Cómo transformar nuestros pensamientos con afirmaciones o, lo que es lo mismo, mantras. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. El tema que hoy quiero invitaros a explorar es un recurso muy poderoso dentro del mundo de la meditación. Las afirmaciones, también conocidas como mantras, pueden ser utilizadas para transformar nuestra relación con los pensamientos negativos y crear una experiencia interior mucho más positiva y constructiva. Empecemos entendiendo qué es exactamente una afirmación o mantra. Una afirmación es una frase breve, positiva, que repetimos con intención y conciencia. Su objetivo es simplemente redireccionar nuestra mente hacia patrones de pensamiento más positivos y más alineados con nuestra verdadera esencia. Vivimos rodeados de creencias culturales, sociales y familiares que muchas veces no cuestionamos. Algunas de ellas pueden ser muy limitantes y afectar profundamente nuestra autoestima o nuestra percepción de lo que significa tener valor o éxito en la vida. Y es donde entra el poder del mantra o la afirmación, como una herramienta de transformación consciente. Quiero proponeros un ejemplo que puede resonar en muchas personas. Imaginad una mujer que desea profundamente tener hijos, pero por distintas razones su cuerpo no puede concebir. En lugar de dejarse atrapar por pensamientos dolorosos como soy una mujer inútil porque no puedo tener hijos y esa es la función básica de la mujer, podemos detenernos y cuestionar esa creencia. Esa afirmación interna negativa no es un hecho, es una creencia que hemos heredado de un sistema cultural que define el valor de la mujer en términos muy limitados. Pero cada uno de nosotros puede reconstruir su realidad interior desde otra perspectiva, más compasiva y más amplia. Entonces, ¿qué afirmación o mantra podría utilizar una persona en esta situación para transformar ese dolor? Por ejemplo, podríamos pensar en esta afirmación. Todo se desarrolla según el ritmo y las reglas del universo, y eso no es algo que pueda controlar. Otra afirmación. Mi valor no depende de mi capacidad biológica. La verdadera maternidad es la capacidad de amar. Otro mantra o afirmación. Existen muchas formas de cuidar, enseñar, nutrir, y todas ellas son formas válidas de maternidad. Estos mantras no son simples frases bonitas, son semillas que, con la repetición y la meditación, pueden empezar a crear nuevas rutas neuronales, nuevas formas de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Y no es necesario tener una experiencia como la del ejemplo para beneficiaros de esta práctica. Todos vivimos en algún momento situaciones donde nos juzgamos duramente o sentimos que no somos suficientes. Podéis identificar esas frases que aparecen en vuestra mente y que os hacen daño y transformarlas. Por ejemplo, no sirvo para esto. Puede transformarse en estoy aprendiendo y cada paso cuenta. Siempre fracaso. Puede convertirse en cada experiencia me acerca más a lo que necesito aprender. Soy un desastre. Puede convertirse en estoy en proceso y merezco paciencia. El poder del mantra no está en las palabras solas,
sino en la conciencia con las que las repetís. Podéis integrarlas en vuestra práctica diaria de meditación, repitiéndolas en silencio, mientras respiráis profundamente, o incluso durante momentos de dificultad, mientras camináis, cocináis o antes de dormir, por ejemplo. Recordad, no se trata de negar el dolor, sino de ofrecerle un lugar más amable desde el cual transformarse. Así que hoy os invito a elegir una afirmación que resuene con lo que estáis viviendo y a repetirla durante unos minutos, en calma, como una forma de plantar semillas de amor propio y claridad mental. Muy bien, y ahora vamos a pasar a hacer una práctica de meditación. Como siempre, si surge alguna interrupción, no os preocupéis, la meditación consiste justamente en eso, en entrenarnos para volver al momento presente con amabilidad y sin juzgarnos. Muy bien, pues vamos a buscar un sitio para sentarnos cómodos, la espalda siempre recta, pero relajada al mismo tiempo. Podemos estar sobre una silla o bien sobre un cojín o una alfombra en el suelo. Y vamos a cerrar los ojos suavemente y llevamos la atención a nuestra respiración. Y si surge alguna interrupción, algún ruido, por ejemplo, no pasa absolutamente nada. Esto es como un símil de la vida. La vida va y viene, cosas ocurren constantemente y nuestro ejercicio de meditación es la aceptación de esas interrupciones en la vida. Y aceptando es como conseguimos estar en calma y tomar las decisiones desde un estado de calma y no de reacción. Muy bien, pues vamos a llevar nuestra atención a la respiración, a observar nuestra respiración. Por observar entendemos que es sentir nuestra respiración. Sentimos como el aire entra y sale de nuestros pulmones. No hay que respirar de ningún modo concreto. Si estamos más agitados, nuestra respiración va a ser más agitada. Si estamos más calmados, será más calmada. Nuestro ejercicio es simplemente sentirla, sea como sea. Y si hay algún ruido, simplemente lo aceptamos. Yo ahora mismo donde estoy, hay niños que están jugando fuera de la casa y los estoy oyendo, no sé si se oyen en el audio. Pero simplemente son interrupciones de la vida. Y en meditación hacemos el ejercicio de aceptar todo lo que venga, que no es resignarnos, es muy distinto. Muy bien, pues sentimos nuestra respiración y vamos a meditar sobre unos 10 minutos. Es lo que se recomienda diariamente, aproximadamente 10 minutos, aunque eso sí depende del tipo de meditación. Ya veremos más tipos más adelante. Y también meditaremos más adelante en directo. Muy bien, pues vamos a llevar la atención a la respiración. Sentimos como el aire entra y como sale de nuestros pulmones. Y ahora me voy a intentar quedar callada y solamente hablaré para recordaros que volvemos la atención a nuestra respiración en caso que nos hayamos distraído con algún pensamiento. Si surge algún pensamiento, simplemente notamos que está ahí. Lo sentimos. De algún modo, sabemos que hay un pensamiento ahí que ha aparecido, pero no nos enganchamos a él. Elegimos no engancharnos a él. Elegimos volver nuestra atención a la respiración. Ese es el ejercicio. Y volvemos con amabilidad. No nos frustramos porque esto es simplemente una práctica que nos va a ayudar muchísimo. Muy bien. Pues nos centramos en la respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale.
espalda siempre recta, recordad, relajada pero recta. Y si alguien ya se ha despistado, simplemente volvemos a sentir nuestra respiración. Enfocamos la atención en nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Y si es más agitada o menos nuestra respiración, simplemente la sentimos. Si alguien se ha despistado, volvemos a centrarnos en observar la respiración, en sentirla. Y si surge algún tipo de emoción, como pudiera ser enfado de repente o tristeza, simplemente la sentimos. Simplemente eso, no nos ponemos a analizarla. Eso lo haremos después de meditar. Ahora simplemente elegimos sentir la respiración, observarla, toda la atención en la respiración. Si alguien se ha despistado, de nuevo volvemos a llevar nuestra atención a sentir la respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale por los orificios de nuestra nariz, o bien podemos sentir cómo el aire entra y sale por nuestros pulmones, colocando nuestra mano sobre nuestro pecho y sentimos cómo sube y cómo baja.
Nos quedan unos minutitos. Vamos a intentar estar lo más centrados posible, súper centrados en sentir esa respiración. Muy bien, pues vamos ahora a abrir los ojos lentamente cuando estéis preparados. Muy bien, observamos la habitación donde estemos. Y gracias por acompañarme en esta práctica de meditación hoy. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en esta práctica juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y dadle también a gustar si habéis disfrutado con esta sesión y nos vemos en la próxima sesión.